Listo. Sí, entonces vamos a trabajar de esta manera. Yo explico un poco de teoría. Si avanzamos, hacemos algunos ejercicios, si no lo dejamos para la próxima clase, ¿sí? Y si alguien tiene alguna pregunta, pues vamos haciendo aquí. Bueno, vamos a ver en química un tema que es de vital importancia, que se llama soluciones o también disoluciones químicas, ¿sí? Primero vamos a identificar qué es una solución. Primero, una solución química es una mezcla homogénea. Y aquí vamos a detenernos en un momento. Hay dos tipos de mezcla en química. Una mezcla que se llama homogénea y hay otro tipo de mezcla que se llama heterogénea. Cuando nosotros decimos que una solución química es una mezcla homogénea, quiere decir que no es visible a sus factores. Por ejemplo, mire, si yo mezclo agua con sal, eso es una mezcla homogénea porque se disuelve con una integridad, es decir, forma una sola fase, ¿ya? Eso es una mezcla homogénea. Cuando, por ejemplo, entonces yo tengo dos sustancias y las mezclo, y si forman una sola, eso es mezcla homogénea. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la mezcla heterogénea? Cuando yo tengo esa mezcla, la heterogénea se caracteriza porque yo sí puedo identificar sus componentes, ¿ya? Por ejemplo, mire, una ensalada de frutas es una mezcla heterogénea, porque usted sí puede ver sus diferentes componentes. Pero si usted tiene, por ejemplo, agua con azúcar, usted no puede ver la cantidad de agua y de azúcar que se mezcló. Entonces, una solución química, en primera instancia, es una mezcla homogénea, ¿ya? Otra característica de una solución química está formado por dos factores importantes, un soluto y un solvente, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que yo quisiera que nosotros comprendáramos, que una solución química es la suma de dos factores, un factor que se llama soluto y otro factor que se llama solvente, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado que el solvente universal es el agua. Por lo tanto, desde ya vamos a identificar que el solvente siempre será normalmente el agua. Muy bien. Miren este ejemplo que tenemos aquí. Ustedes pueden ver que aquí, ya, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en este vaso precipitado, tenemos aquí dos cantidades, un soluto y un solvente. Entonces, la suma de esto es una solución. Aquí hay una principal característica, ¿sí? Por ejemplo, el soluto normalmente es una parte sólida. Por ejemplo, vamos a poner que, por ejemplo, este soluto que nosotros vemos aquí sea sal o en química lo que se llama cloruro de sodio. Y como solvente que sea agua. Entonces, mire, esto es una solución química. La mezcla o la suma de estos dos factores. En este ejemplo tenemos la suma de la sal, que sería el soluto, la parte pequeña y la parte sólida, y la parte mayor, que en este caso es el solvente. ¿Sí? Eso es lo más importante para nosotros conocer referente a lo que es una solución química. Entonces, para ir resumiendo teoría, una solución química es una mezcla homogénea, quiere decir que no se puede identificar sus componentes, es una sola mezcla, una integridad, y los componentes de una solución química son dos factores importantes. El soluto, que normalmente es la parte sólida y menor, y el solvente, que en este caso es la parte mayor, que en este caso normalmente es el agua. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de solución química, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la teoría que estábamos diciendo? Por aquí vamos a poner, hace un momento decíamos que una solución química, entonces, es la suma de sus dos factores. Un factor que se llama soluto y un factor que se llama solvente, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica de estas dos partes de una solución? El soluto normalmente es un sólido y que se encuentra en menor cantidad y el solvente normalmente es el agua. Recuerde que por concepto biológico el solvente universal es el agua y está en mayor cantidad. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Tenemos un vaso de agua
que siempre será el solvente normalmente. Y tenemos aquí una cantidad de soluto o cantidad de sólido. Vamos a suponer que esto es azúcar en la representación de la molécula de la glucosa. Entonces, si yo mezclo azúcar con agua, químicamente estoy formando una solución química, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que yo quisiera que nosotros comprendáramos, que la suma del soluto más el solvente en química forma una solución, o también llamado disolución, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas características que tiene el soluto y el solvente. No es que solamente, por ejemplo, el soluto puede ser un sólido, ¿sí? También el soluto, en este ejemplo, en vez de sal, también puede ser un solvente mismo o un líquido, ¿ya? Vamos a ver algunas características. Primero vamos a identificar, bueno, el soluto ya dijimos que es la parte menor y que normalmente es un sólido. ¿Cuál es la principal característica también de un soluto? La disolución, ¿ya? Imagínense que yo mezclo agua con sal. La sal es mi soluto, ¿no es cierto? Porque está en menor cantidad y porque es un sólido, ¿ya? Si yo pongo la sal en el agua, se disuelve. Entonces, una de las principales características que tiene el soluto es que siempre se va a diluir en un solvente, es decir, se va a diluir en esa cantidad de agua. Y bueno, si yo mezclo sal con agua, va a conducir la conducción, bueno, va a permitir la conducción eléctrica. ¿Cuál es la característica en cambio del solvente? Recordemos lo siguiente. Yo hace un momento decía, por ejemplo, que el solvente, ¿sí? Normalmente es el agua, pero también hay unos tipos de solventes, que son los solventes polares y los no polares de acuerdo a sus propiedades químicas, ¿ya? Un solvente polar normalmente es el agua, el alcohol etílico, el amoníaco. Aquí también falta el alcohol isopropílico, que es el alcohol que nosotros estamos utilizando en este tiempo de pandemia, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, solventes no polares, como el benceno, el éter, que estos son compuestos principalmente orgánicos, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo, en este ejemplo estamos diciendo que una solución es la suma del soluto con el solvente. ¿Qué mencionamos recién? Que el soluto siempre se tiene que diluir en el solvente. Es una de sus principales características, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de solución para entender un poco más. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, otro y tiene que ver con referencia, bueno, esto es agua con sal a la vista. Entonces, miren, si yo tengo agua, siempre será mi solvente. Recuerda que hay dos tipos de solventes. Un solvente orgánico, o dicho de otra manera, un solvente polar y apolar, o no polar, como también se lo llama. En este caso tenemos el agua como ejemplo de solvente, más la sal como ejemplo de soluto. Si yo mezclo esto de aquí, me va a dar este gráfico de acá. Entonces, eso sería una solución, ¿sí? Yo quisiera que alguien me responda lo siguiente. Si yo me hago, por ejemplo, un café, ¿cuál es el soluto, cuál es el solvente y cuál sería la solución? A ver, ¿cuál me ayuda respondiendo? Si yo, por ejemplo, me hago un café, ¿cuál sería el soluto, el solvente y la solución? El solvente sería el agua. Ya, ¿no es El cierto? soluto sería el café a colocar en el agua y la solución sería el café preparado. Excelente, ¿no es cierto? O la integridad de la mezcla. Muy bien, gracias Jorge, le agradezco mucho, ¿sí? Entonces está muy bien lo que dice Jorge. Si yo tengo, por ejemplo, una taza de café, el soluto es la parte sólida, que bueno, valga la redundancia, es el café, mientras que el solvente, en este caso, sería el agua, y la solución ya es el café preparado. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, esto se utiliza también más en los laboratorios de química, ¿sí? Por ejemplo, miren, soluto, una pequeña cantidad de sólido y solvente, normalmente el agua. Si yo mezclo esto de aquí, me da la integridad de estas dos sustancias que se llama solución química, ¿ya? Yo quiero en este caso explicarles dónde se aplica esto. Ya no solamente es bueno aprenderse química, porque sí, también es bueno ver en dónde se aplica esto. Mire,
Yo creo que todos hemos visto estas fórmulas de aquí, más o menos. Esta fórmula que se llama grados alcohólicos también se ve en las bebidas alcohólicas. Ya, para irlo entendiendo qué significa eso. Mire, por eso que estamos viendo en tiempo de pandemia, usted puede ver que este gráfico pertenece a un alcohol etílico, que es un tipo de alcohol que posee un grado de 96, en este caso grados alcohólicos, y un contenido neto, que quiere decir toda la botellita de 120 mililitros. ¿Ya? Esto que estamos hablando de soluciones químicas se aplica también a la industria, principalmente a la farmacéutica. Por ejemplo, mire, cuando me dice que este envase tiene un valor neto de 120 mililitros, quiere decir en pocas palabras que esos 120 mililitros corresponden a la solución, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí en este ejemplo de aplicación? Que la solución, toda la solución, recuerde lo siguiente, recuerde que la solución es la suma de el soluto más el solvente. Entonces, este ejemplo del alcohol etílico nos está, por ejemplo, dando a entender que estos 120 mililitros que están acá abajo corresponden a toda la solución. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que estos 120 mililitros está formado, por ejemplo, por la suma de qué? De alcohol puro, o también llamado etanol, y pongámosle más agua, como un ejemplo hipotético, ¿sí? Entonces, mire, está muy fácil aquí identificar cuál es el soluto, solvente y solución. Si la solución ya tenemos que es todo el contenido, todo el envase, el agua rápidamente, ¿cuál es? El solvente, ¿no es cierto? Por lo tanto, el alcohol, que será en este caso el soluto. Recuerde que un soluto no solamente es un sólido, también puede ser un líquido. Es como que usted tomara, por ejemplo, y mezclara agua con alcohol. Algo así estamos tratando en este caso de indicar, ¿sí? Entonces, mire, 120 mililitros de solución. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que en este ejemplo, que de este total de volumen de toda la solución hay alcohol y también solvente, que en este caso sería el agua, ¿sí? La próxima semana, o si avanzamos esta misma noche, vamos a calcular utilizando ese 96%, ¿ya? ¿Qué quiere decir en esta cantidad? Miren, en pocas palabras quiere decir que de estos 120 mililitros hay una concentración del 96% volumen sobre volumen. Esto vamos a ver más seguro la próxima semana, ¿sí? Esto se aplica más en química y también en lo que tiene que ver con la industria de alcohol, ¿sí? Ahí se utilizan mucho estos tipos de concentraciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de aplicación, en donde es que se aplica, por ejemplo, una solución química, hablando un poquito ya más técnico o algo más científico, ¿sí? Tiene que ver mucho también en los enlatados, en esto de aquí, ¿ya? Bueno, no sé si usted un poquito ha tenido la experiencia en lo siguiente. Si usted, por ejemplo, ha logrado ver la etiqueta de un enlatado, siempre vienen de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a tomar este enlatado y si yo veo la etiqueta, normalmente viene, por ejemplo, 20% M sobre M, ¿ya? O usted no ha visto que, por ejemplo, en los alcoholes viene, por ejemplo, 20% V sobre V, ¿ya? Que esto es igual a 20% grado alcohólico, ¿sí? Estas dos similitudes son ejemplos de concentraciones de soluciones químicas y eso es lo que nosotros vamos a analizar más seguro la próxima semana. ¿Qué quiere decir esto de 20% más a más? Por ejemplo, hagamos que el volumen de esta lata sea, no sé, por ejemplo, 500 gramos. Vamos a poner que sea de 500 gramos. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de esos 500 gramos que posee toda esta lata, supongamos que sea de cualquier alimento, dentro de ese alimento hay una pequeña, no es mucha, por el 20%, una pequeña cantidad pura de soluto. Supongamos que de solutos sean frijoles o cualquier alimento enlatado, ¿sí? Entonces aquí también se aplica la química de soluciones, ¿sí? En calcular, por ejemplo, cantidades de soluto, de solvente, de solución. No solamente en los líquidos, también en los sólidos, ¿sí? Bueno, voy a preguntarle lo siguiente. Vamos a preguntarle a Carlos Mendieta. A ver, Carlos, le pregunto.
¿Qué es una solución química? ¿Y cuál sería un ejemplo? Carlos, qué es una solución química? ¿Y cuál sería un ejemplo? Sencillo, cualquier ejemplo. Identificando soluto, solvente y solución. ¿Cuál sería? Yo le digo, licenciado, una limonada puede ser o no. Claro, ¿no es cierto? Está muy bien, porque en este caso el solvente siempre será el agua y el soluto normalmente, por ejemplo, se puede decir es la parte líquida del limón, el zumo de limón. Recuerden que no solamente puede ser un sólido, ¿ya? Bueno, muy bien. Estos son ejemplos de soluciones químicas, ¿sí? Para en este caso entender que no solamente hay solventes líquidos, también hay solventes sólidos. Por ejemplo, miren, cuando yo mezclo agua con alcohol, es un ejemplo de una solución de líquido a líquido, ¿sí? Yo quisiera que esto usted lo fije muy bien, porque en la prueba que usted va a tener de química, ¿sí? No se preocupe, Carlos. Yo voy a poner algunos ejemplos así y usted tiene que identificar qué tipo de solución es. Entonces, mire, si yo mezclo agua con alcohol, si usted, por ejemplo, tiene por ahí alcohol, ya sea el alcohol isopropílico, etílico o alcohol consumible y le pone agua, es un ejemplo de solución de líquido a líquido. Las bebidas gaseosas es un ejemplo, por ejemplo, de líquido a gas. Cuando usted abra, por ejemplo, una Coca-Cola, puede ver que, por ejemplo, hay liberación de dióxido de carbono. Ese sería el gas. Y todo el contenido sería la parte líquida. ¿Sí? Aquí también hay otro ejemplo de líquido a sólido, la que hemos estado viendo que es agua con sal. ¿Ya? El aire es una solución también de gas a gas. Recuerde que el aire es una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono, que son los cuatro principales, ¿sí? Entonces, cuando estos gases se van mezclando, es una solución gaseosa de gas a gas. El acero, o lo que también se llama aleación, por aquí voy a poner también su otro nombre, ¿sí? Una aleación en química es la mezcla, en este caso, también de dos metales, ¿sí? Por ejemplo, el bronce es una aleación, no es un elemento químico el bronce, ¿ya? Ya, perdón. Antes de continuar, Lorena, tiene que ingresar nomás, está abierto para que ingrese cualquiera, no está especificado sala de espera, ¿sí? Bueno, perdón. Entonces me quedé aquí con una mezcla, en este caso de sólido a sólido, que es un tipo también de solución, una aleación que es ejemplo el bronce, ¿ya? No sé si usted ha escuchado la galvanización o alguien tiene idea que es un galvanizado. Un galvanizado no es más que, por ejemplo, cubrir un metal con otro metal. Principalmente se utiliza corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo cubro un metal con otro metal, sería también un ejemplo de solución de sólido a sólido, ¿sí? Esto es un galvanizado. Y el polvo en el aire, que es de sólido a gas. El gas por el aire atmosférico y el sólido por las partículas de polvo, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí no sé si existe alguna inquietud. Solamente estamos viendo teoría, todavía no hacemos nada de ejercicios. Y por último vamos a ver entonces los tipos de soluciones. Diluida, concentrada y saturada. A ver, yo quisiera que hagamos la siguiente experiencia para un poquito entender. Supongamos que este moradito sea bueno, sea el café. Entonces vamos a mezclar en este caso, vamos a hacernos un café para entender los tipos de soluciones. Vamos a mezclar agua con café, ¿ya? Mire, desde su experiencia, si usted tiene una taza de agua y le pone una pequeña cantidad de café, esa solución se llama diluida. Y usted puede ver que, por ejemplo, en este gráfico, ¿cómo se caracteriza una solución diluida? Porque su color o su aspecto físico es muy débil, ¿ya? Y si usted lo lleva, por ejemplo, eso también sucede en su experiencia. Si usted le pone una pequeña cantidad, mire, si usted le pone una pequeña cantidad de azúcar, ¿sí? Tal vez no sienta mucho el sabor dulce. Entonces, eso es una solución diluida. Cuando la cantidad de soluto es
mínima, ¿sí? Entonces, si tenemos una solución química, agua con café, y el soluto, que es el café, es muy pequeñito o muy poco, eso es una solución diluida, ¿ya? Pero si yo pongo, por ejemplo, más cantidad de café o más cantidad de soluto, esa solución se llama concentrada, ¿sí? Entonces, una solución concentrada es cuando hay una mayor cantidad de soluto. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Que cuando usted tenga, por ejemplo, un vaso de café y le pone azúcar y azúcar y ve que, por ejemplo, ya está concentrado ese sabor, o dicho de otra manera, se siente, en este caso, la característica física de esa sustancia, eso sería entonces una solución concentrada, ¿ya? Cuando es una solución saturada y consecuentemente una sobresaturada, cuando hay un exceso de soluto, ¿sí? Un exceso de soluto. Por ejemplo, si usted le pone mucho azúcar al café, usted va a ver que el azúcar se va a colocar en la parte inferior por gravedad. Cuando usted ve esto, eso se llama solución saturada. Cuando la cantidad de soluto ya no se disuelve en el agua, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver una animación para comprender un poquito mejor esto correspondiente a los tipos de solución. Muy bien. Vamos a suponer que, por ejemplo, este de aquí, bueno, parece salero, ¿ya? Simplemente es para identificar. Vamos a suponer que esto sea, por ejemplo, pongamos que sea, por ejemplo, un colorante, cualquier colorante. Entonces, mire, yo aquí voy a poner una pequeña cantidad, pongamos bueno, más que todo, pongamos 1 litro de agua, ¿ya? Mire, mientras yo le pongo cantidad de soluto, hasta ahí es una solución diluida, ¿sí? Porque usted, ¿cuál es la característica para ver que es una solución diluida? Porque su característica física o su color en este caso es muy débil, ¿ya? Pero si yo le voy poniendo más soluto, supongamos que esto es un colorante, le pongo más soluto y más soluto, usted puede ver que la característica física del color ha cambiado, ¿ya? Por lo tanto, esto es una solución concentrada, cuando la cantidad de soluto sube o es mucho mayor a la inferior, a la anterior, que fue la diluida. Pero si yo le pongo, por ejemplo, más cantidad de soluto, mire, le pongo más soluto, usted puede ver que la concentración, o en este caso el color, sigue subiendo, ¿sí? Hasta llegar en un punto que la cantidad de soluto se ubica, por ejemplo, en la parte inferior del recipiente. Esto sería entonces una solución saturada, ¿sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí. Bueno, si mido la concentración es de 5,75 molar. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Cómo se saca todo esto. Muy bien. No sé si existe hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, para ir delimitando lo que hemos visto, una solución química no es más que, por ejemplo, la suma de esos dos factores. Un factor que se llama soluto y un factor que se llama solvente. En este ejemplo tenemos cantidad de agua, que es el solvente, y aquí tenemos un colorante, que puede ser cualquier sustancia, que sería soluto. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a explicarlo respecto a la tarea de esta semana. Esto usted posee, por ejemplo, la plataforma. Está muy sencilla. Usted tiene que aquí colocar que es una solución diluida y graficar un ejemplo. Puede hacer como el que estamos haciendo o consultar otro más. No hay ningún problema. ¿Sí? Igualmente para la concentrada. Aquí describe lo que es una solución concentrada y aquí graficar un ejemplo, pega un ejemplo, principalmente lo grafica. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna inquietud? Si no, con eso terminamos el día de hoy, clases de química, y nos veríamos la próxima semana. ¿Alguna inquietud tal vez alguien? Voy a repetir, licenciado, cómo hay que hacer el trabajo. Ya. Esto, por ejemplo, está en la plataforma. Simplemente tenemos que aquí, por ejemplo, poner la parte teórica del tipo de solución, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, graficar un ejemplo. Vamos a ver espérenme un ratito, ya. Por ejemplo, dice aquí,
tipo de solución diluida. Entonces yo aquí voy a poner qué significa este tipo de solución. Recordemos que diluida era cuando existía una menor cantidad de soluto. Entonces aquí pongo menor cantidad de soluto. ¿Ya? Y aquí grafico un ejemplo. Puedo, por ejemplo, aquí poner sal, no sé, hipotéticamente sal, por ejemplo, más agua. ¿Ya? Y aquí grafico un ejemplo en la cual tengo un recipiente con pequeña cantidad de sal y mucha agua. Entonces, ¿qué me dice la teoría en la diluida? Que es cuando la cantidad de soluto es pequeña. Si yo en este gráfico pongo pequeña cantidad de sal y más agua, se trata de una solución diluida. Este tipo de procedimiento tenemos que hacer para los demás tipos de soluciones. ¿Sí? Bueno, ¿alguna inquietud que tal vez tenga alguien más? Si nos damos por culminado. La asistencia, dicen. Ya, a ver, yo les pregunto, no sé si el día sábado me parece que tenían una reunión. No sé si ahí, por ejemplo, les ayudaron a cómo resolver en el caso de la asistencia.